siguiente libro dentro que está escrito en los Salmos. Pongámonos de pie para que entonemos el Salmo 5, un salmo metrificado en Ginebra en 1542. Tiene por título: Escucha, Jehová, mis palabras. Vamos a entonar el Salmo número 5 para la gloria de Dios, en el Espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Escucha, Jehová, mis palabras, entiende mi meditación, oye la voz de mi clamor, oh tú mi Rey y tu Dios mío, te oraré pío. Oh Dios que abraza al alba oído, al alba me presentaré, ante ti esperaré, pues no eres Dios que se ha placido del mal impío. El mal horno habrá habitado, junto a ti tampoco estarán, insensatos ante tu faz, hasta lo sumo has odiado, quien mal ha obrado. Destruirás tú por completo al que mentira hablará. El Señor abominará a todo hombre que es sangriento y fraudulento. Mas en tu gran misericordia, yo en tu casa entraré, y entonces adoraré hacia tu templo sacrosanto, con temor santo. Guíame, Jehová, en tu justicia, por causa de aquellos que son mis enemigos a traición. Enderezan de la faz mía tu santa vía. Pues rectitud no hay en su boca, maldad hay dentro de su ser, sepulcro su garganta es, aunque ellos den con su lengua muchas lisonjas. Asola a los que se han caído por sus consejos, oh gran Dios, y por su mucha rebelión. Échalos pues a ti contrarios, se han revelado. Y los que en ti son esperando, se alegrarán y por jamás jubilarán los cubrirás, y se estarán en ti alegrando, tu nombre amando. Porque, oh Jehová, Dios de clemencia, al justo tú bendecirás. ¿Cuál escudo
bien nos decía, debemos dejar todo en manos del Señor. Nosotros nos alegraremos en el Señor, nos gozaremos en Él, y Él será aquella esperanza bienaventurada en la cual en Malaquías, capítulo 4, último capítulo de Malaquías. Hoy estaremos estudiando del verso 1 al verso 3. Libro de Malaquías, capítulo 4, y a medida que lo vayamos encontrando, nos vamos a poner todos de pie y lo vamos a leer en conjunto. Amén. Malaquías 4, del 1 al 3. Leemos en el nombre de Cristo. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos el poder estar este día del Señor delante de ti. Sabemos, Señor, lo maravilloso que es la predicación de tu santa palabra el día del Señor. Lo edificante que es para nuestra alma poder, Señor, recibir tu instrucción, poder recibir, Señor amado, tu corrección, poder recibir también aliento por medio de estas palabras, poder, Padre mío, ser instruido en justicia y capacitado así para toda buena obra. Reconozco delante de ti, Padre, que dependiente soy de su Santo Espíritu para hablar tus palabras. Ayúdame, oh Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Permíteme, Padre, ser un instrumento útil para tu gloria. Y así también, Padre, permita que los oídos de nuestros hermanos puedan ser abiertos para comprender las Escrituras. Que cada uno de nosotros pueda comprender con claridad lo que usted tenga que decirnos. Señor, que todo impedimento, que todo aquello que se oponga a la predicación de su palabra, pueda, Señor, quedar fuera de todo esto, para que así podamos, Señor, ser edificados y de provecho pueda ser esta palabra para nuestra alma. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Como le dije anteriormente, estamos viendo el libro de Malaquías. Estamos ya en el último capítulo de este libro. Como su introducción, podemos decir que en su contexto Dios le está hablando a todo el pueblo. Sea sacerdote, sea gobernante, o sea también parte del pueblo de Dios. Por un lado, habían impíos. Por otro lado, había un pequeño remanente de justos. Los impíos, de manera arrogante, cuestionaban a Dios. Y por otro lado, ese pequeño remanente temía a su Dios. Y temía de tal manera que hallaba provecho en servir a Dios. Entonces vemos un impío con un corazón corrupto. Vemos por otro lado unos justos que están encontrando ese provecho en servir a su Dios.
porque Él está atento a sus oraciones, porque Él ha traído lo más grande y lo más dichoso para sus almas, lo cual se llama el perdón por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces así vemos en este último capítulo que ¿qué le va a suceder al justo y al impío el día del Señor? Recuerde que termina este capítulo 3 diciendo, entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces a ese contexto pertenece este capítulo 4. ¿Y cuándo se va a hacer esa diferencia? ¿Cuándo se va a hacer esa distinción? ¿Qué va a acontecer? Y quiero que pueda quedarse con esa pregunta. ¿Qué le sucederá al impío? ¿Y qué le sucederá al justo el día del Señor? Debemos decir que ese será el título. ¿Qué le sucederá al impío y al justo el día del Señor? Como primer punto, diremos qué es lo que es el día del Señor. Veremos que será como un horno, pero por otra parte, será de gran gozo. En segundo punto, veremos los que reciben el juicio. Son los soberbios y los que hacen el mal. Tercer punto, veremos los que reciben gracia. Son aquellos que temen, se gozan y son aquellos a cuales Dios les hará justicia. ¿Qué le sucederá al impío y al justo en el día del Señor? Sabemos que la palabra el día del Señor es muy utilizada por los profetas para hacer alusión, o el día de Jehová, para ser más específico, para hacer alusión a ese día en el cual Dios enviaría a su Hijo a hacer justicia delante de las naciones, donde Él colocaría y pondría en su lugar a los enemigos de Él y a los enemigos del pueblo de Dios. Sería ese día, en ese acontecimiento tan importante donde podríamos encontrar la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le está sirviendo. Como hemos dicho, Malaquías es un libro con el cual culmina el Antiguo Testamento, por lo cual en este libro está contenido el resumen de todo lo que ha tratado la Escritura. Y ustedes pueden ver cómo la mayoría de los profetas culmina con este momento, con el día del Señor. Obviamente, para entender esto, recuerde que ellos están hablando a una audiencia israelita que está a muchos años de distancia aún, decir 400 años, para que se cumpliera la venida del Mesías. Por lo cual usted encontrará en estos versículos, o cuando se habla en los profetas del día del Señor, encontrará muchas veces que ahí está la primera venida, también está la segunda venida ahí mismo, y también cómo también el siglo venidero ha irrumpido en el fin del siglo. Entonces hay muchas situaciones que pueden estar inmersas ahí y nosotros debemos irlas desglosando de acuerdo a lo que se ha cumplido y en lo que en la consumación de los tiempos se cumplirá. Ese día, llamado el Día del Señor, por una parte, será como un horno. El profeta está alineado a la predicación de sus antecesores, ya que él está siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo utilizando instrumentos humanos para poder declarar la palabra de Dios a su pueblo. Tenemos el ejemplo de Sofonías en el capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Entonces, ¿cómo es el día del Señor? Por un lado, es un día amargo. Dice, allí gritará el guerrero. Es decir, aquel guerrero más preparado, aquel guerrero más valiente, aquel guerrero más audaz, cuando venga el día del Señor, gritará de amargura, gritará de dolor, gritará
Toda su valentía será quitada en ese momento. Toda su arrogancia será humillada. Cuando hablamos de estas cosas con las personas en el mundo, ellos se atreven hasta a decir cosas malas acerca de Dios. Ellos se atreven a decir que estas cosas nunca vendrán. Incluso la ignoran, se ríen, pero no entienden que serán humillados en aquel día, en el cual el día del Señor venga como un horno. Dice, allí gritará el guerrero. Ese día será un día de ira, será un día de congoja, será un día de angustia, será un día de desolación, será un día de destrucción, será un día de tinieblas, será un día de densas sombras, será día de nublado y de densa oscuridad. Entonces el día del Señor para los impíos va a ser un día desastroso, va a ser un día terrible. Tan así que Joel, otro profeta menor, dice en el capítulo 2, verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Es decir, el día del Señor, por un lado, es descrito como un acontecimiento inmenso, como un acontecimiento grande y terrible. Si podemos utilizar como ilustración cuando de repente esos aviones impactaron las Torres Gemelas. Fue un día grande, porque causó la conmoción del mundo entero. Fue grande porque murieron muchas personas. Fue grande porque sorprendió a muchas personas ese día. Pero el día del cual expresa Joel, el día del cual expresa Sofonías, el día del cual expresa Malaquías, es un día inimaginablemente terrible, que solamente puede ser comparado con ilustraciones como el fuego, como el terror, como la tribulación inmensa, como tinieblas. Apocalipsis, en esa misma línea profética acerca de lo que es el día de Jehová, dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el día del Señor es un día agraz para los impíos, es un día terrible para los soberbios, es un día de humillación para los orgullosos, es un día donde los más audaces y los más insolentes tendrán que postrarse delante de la presencia de Cristo y confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nunca debemos olvidar que cuando Dios por medio de su palabra expresa lo terrible del juicio, nos trata de decir que es un terrible día y posterior juicio eterno más allá de nuestra imaginación. Muchos se han quedado con las pinturas del Renacimiento, se han quedado solamente con las ilustraciones que a lo largo de la historia se han hecho por medio de cuadros, hoy en nuestra actualidad por medio de películas. Pero déjeme decirle que esas ilustraciones quedan cortas para lo que eso significa. Muchos han querido de manera literal expresar que el infierno es algo donde hay literalmente fuego, pero no entienden que esa es solamente una ilustración de algo inimaginable. Es una ilustración de algo que es más allá de nuestra imaginación, un dolor tan inmenso, una amargura de la cual nadie tendrá escapatoria. Pues, si el fuego es voraz al aire libre, ¿cuánto más lo es el fuego dentro de un horno? Malaquías no es que esté diciendo algo nuevo, siempre se compara, ¿cierto?, el juicio de Dios con un fuego. Pero Malaquías va más allá y dice, porque viene el día ardiente como un horno. Piense por un momento eso. Si el fuego al aire libre es voraz, y podemos ver en nuestro país cómo el fuego ha podido avanzar y avanzar en esos momentos cuando los incendios atacan nuestro país. ¿Cuántos niños no alcanzan a huir? ¿Cuántos animales quedan ahí? ¿Cuántos ancianos murieron para el tiempo de los incendios? Y nadie pudo quizás
ni siquiera rescatar su propia vida. Pero piense que Malaquías quiere ir más allá con esta ilustración y quiere decir que ese día será ardiente como un horno. Cuando alguna vez hemos quemado algo, se fija que hay cosas que no se queman. Como supuestamente algunas personas decían que en el incendio las casas que estaban de azul no se quemaban. Pero Malaquías quiere expresar algo más allá. Dentro de un horno no hay nada que se escape. Porque el fuego y el juicio está contenido dentro de un lugar donde no hay escapatoria. Entonces Malaquías está queriendo decir que el día del Señor es ardiente como un horno porque es un fuego tan voraz, encapsulado en un lugar donde no hay escapatoria. Eso responde a lo que ellos habían dicho anteriormente en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 15, cuando ellos decían: por eso ahora llamamos bienaventurados los soberbios. No solo prosperan los que hacen mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. ¿Qué es lo que decían ellos? No, si una persona soberbia va a escapar de este juicio de Dios. Pero la predicación tan confrontacional, tan confrontativa de Malaquías les dice: no pueden escapar, porque será tan ardiente como un horno, donde no quedará nada de ustedes, donde cada uno de ustedes tendrá que pasar por ese terrible e inimaginable juicio de Dios. Pues ahí no se escapa ni siquiera un poco del juicio, ni un poco de lo que se quema. Es descrito como un juicio totalmente efectivo. Aún así dice, por si queda alguna duda, en este mismo Malaquías 4, pero al final dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, ustedes, israelitas, están pensando y dicen, los que hacen mal le está yendo bien, y a ellos incluso se escapan del juicio de Dios. Pero Dios por medio de Malaquías le dice: ni tú te vas a escapar. Tú estás pensando que los demás están escapando, pero tú, hipócrita, no escaparás del juicio de Dios. Porque si Dios va a destruir las ramas, también va a destruir la raíz. Si Dios va a traer juicio sobre aquellos que en lo visible y a aquellos que no siendo cristianos se comportan de mala manera, fuera de Cristo y fuera del Evangelio, ¿cuánto más será para aquellos que en lo oculto lo hagan? No escaparás del juicio de Dios. Si bien esa es una parte de lo que es el día del Señor, entonces podemos decir en palabras simples que el día del Señor para los impíos, para los soberbios, para los orgullosos, para los que se ríen de las cosas de Dios, para aquellos que no le importa, para aquellos, como dice una versión 909 de la Reina Valera, no tienen a Dios en su noticia. Todos ellos no escaparán de la ira de Dios cuando su día se manifieste. Pero por otro lado, también el día del Señor para los justos representa un día de gran gozo. Tan así que el verso 2 de Malaquías dice: pero para ustedes que temen mi nombre. ¿Se fija cómo está hablando del contexto anterior? Ustedes que reverencian mi nombre. Ustedes que me sirven con temor y temblor. Ustedes que me sirven verdaderamente. Ese día no será así para ustedes. Ese día se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros en el establo. Entonces, por otra parte, el día del Señor es descrito como un día de gran gozo para los pecadores redimidos, por la sola gracia, por medio de la fe solamente en Cristo. Es decir, es un gozo para los pecadores redimidos ese día. El comentario exegético por Keil y Deltish dice lo siguiente: esas alas del sol son sus rayos,
Es decir, así como el sol sustenta a toda la naturaleza trayendo salud, así Dios ofrecerá la curación de todos los golpes o heridas que el poder de la oscuridad ha infringido sobre los justos. Hasta aquí la cita. Entonces, si el sol trae salud a la vegetación, ¿cuánto más el sol de justicia traerá la cura para los golpes y heridas que el poder de la oscuridad ha infringido mientras estamos en este cuerpo? Esto es, si se podría decir, que el cumplimiento de lo que Apocalipsis 21, versículo 4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, para el día del Señor, para los justos, es un día donde sus lágrimas van a desaparecer para siempre, donde ya jamás tendrán que despedir a sus seres queridos, donde ya nunca más tendrán que vivir duelo ni dolor. Es ese día tan precioso, ese día que trae ¿quién? El sol de justicia. Sofonías 3:14 al 20 dice así, hablando acerca de este día para los justos: Canta, jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, y no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión. El oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la acoja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Entonces el sol de justicia trae gran esperanza para su pueblo. Pero nos hacemos la pregunta: ¿quién es el sol de justicia? Es Cristo, ¿cierto? ¿Quién es el sol de justicia? El Señor Jesucristo es aquella luz verdadera, como dijo Juan, que alumbra a todo hombre. Aquel Mesías prometido que traería a su pueblo semejante salud. Y cuando digo salud, esto va más allá de lo físico. Más bien se enfoca en esa provisión de sanidad espiritual para nuestras almas atestadas de pecado, culpa y condenación. El apóstol Juan podría describirlo de manera precisa y contundente en Juan 1:9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Si hay algo maravilloso de este reino de Dios y de lo que hablaba Malaquías, es que no estamos hablando de un reino futuro. Es que este sol de justicia, cuando vino por primera vez a esta tierra, ya comenzó con su sol a alumbrar a todo hombre. No le estoy hablando solo de algo futuro, porque para aquellos que creemos, ¿cierto?, en el amilenialismo, creemos que el siglo venidero ha irrumpido en el fin del siglo. Es decir, no vamos a esperar a un sol de justicia más adelante. Desde la venida de Cristo y desde que Él está reinando, los rayos de su luz están sanando nuestras almas. Los rayos de su luz nos están alcanzando con su preciosa sangre para que hallemos el perdón para nuestras almas. Gracias le damos a Dios que podemos disfrutar del sol de justicia que está amaneciendo en nuestros corazones hoy.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 60:19. Ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. El siglo venidero ha irrumpido en este fin de siglo, por lo cual algunas promesas, cierto que todavía falta que sean consumadas, aún las podemos ver y disfrutar en esta vida. Podemos disfrutar de cómo el sol de justicia alcanza para nosotros. No solo en el siglo venidero se gozará de aquella luz. Desde que nuestro Señor Jesucristo inauguró el reino, su iglesia disfruta de la sanidad espiritual que viene de aquel sol de justicia. Desde que el siglo venidero irrumpió en el fin del siglo, disfrutamos de tal maravillosas promesas que serán consumadas cuando Él venga por segunda vez y establezca ya y consume este reino sobre esta tierra. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gócese, hermano, de lo que Malaquías estaba diciendo, porque en el antiguo pacto no tenían aún este privilegio. Ellos veían a través de sombras, ellos veían a través de ilustraciones, ellos veían a Cristo a través de solo cosas, figuras que iban a desaparecer cuando viniera lo perfecto. Y cuando Cristo vino, ya se podía ver con claridad lo maravilloso y precioso que es este sol de justicia. ¿Cuántos de nosotros al contemplar ese sol amaneciendo por la mañana lo vemos como algo tan hermoso? ¿Cuántos de nosotros que muchas veces somos friolentos vemos que el sol está amaneciendo y sabemos que ese frío prontamente va a salir? Y si vamos más profundo a nuestra alma, ¿cuántos de nosotros hemos estado en oscuridad? Pero su luz ha amanecido hoy en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros quizás ni siquiera hemos tenido ese deseo de levantarnos ya de nuestra cama para vivir? Pero Él ha amanecido en nuestros corazones y nos ha dado esa esperanza que nos hace nuevamente decir, hasta aquí el Señor ha sido conmigo. No espere al sol de justicia más adelante, hoy lo tiene. Hoy está Cristo alumbrando. Juan Calvino dice al respecto, debemos observar que esto no debe limitarse solo a la persona de Cristo, sino extenderse al Evangelio. Por eso me gusta cómo lo traduce más la Biblia de las Américas. No lo traduce como que el sol de justicia vendrá con salvación, sino que vendrá con salud. ¿Se fija? ¿Y qué trae el Evangelio sino salud? ¿Qué trae el Evangelio a esta alma atestada de pecado sino salud? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado delante del Señor esta semana? Pero desde que recurrimos a los pies de su santo Evangelio, pero desde que recurrimos a Cristo, hemos sido declarados justos delante de Él por medio de la fe. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor infringiendo sus mandamientos, pero hoy hemos venido delante de su presencia para que su justicia sea nuestra justicia, para que su vida perfecta sea nuestra vida por medio de la fe? Y de lo maravilloso que es que el Espíritu Santo aplique esa salvación en nuestro corazón por medio de su llamamiento eficaz. ¿O ignoráis que su bondad les guía al arrepentimiento? Por eso no debe limitarse solamente a este sol de justicia de Cristo, sino debe extenderse al Evangelio. Que cuando hemos dicho, defíname el Evangelio en una sola palabra, ¿cuál diría usted? Cristo, Cristo. Por eso el Evangelio y Cristo
están pero unidos de manera inseparable. Por eso si el sol de justicia, Jesucristo, nos alumbra, eso significa que nos alumbra su salud, su santo evangelio. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes. Levántate de la oscuridad. Cristo te iluminará. Si estás agobiado por tu pecado, si tu pecado te está haciendo una y otra vez caer delante de Dios, despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de la oscuridad. Cristo te iluminará con su salud. Cristo te iluminará con su evangelio. Cuando pecamos, nos sentimos indignos y despreciados y despreciables delante de los ojos de Dios. Pero, como lo hemos dicho siempre, y humanamente tendemos a hacer lo mismo de Adán y Eva. Tendemos a alejarnos de Dios, cuando debiésemos hacer todo lo contrario. Despiértate tú que duermes. Levántate de la oscuridad. Y Cristo te va a iluminar. Y sus rayos de ese sol de justicia traerá salud, traerá perdón a tu alma. Por eso la palabra puede decir en este llamado tan precioso, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú que te hayas afligido por tu pecado, aunque no lo veas con tus ojos, descubre por experiencia que Él es tu sol por medio de su santo evangelio. Lo cual nos brinda una grandiosa esperanza de que el día del Señor será para el justo un día de gran gozo, que solo puede ser disfrutado, no solo puede ser disfrutado en el siglo venidero, sino que hoy, por medio de su evangelio, puede ser disfrutado por aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Pero ¿quiénes son los que reciben el juicio? Hemos dicho que el día del Señor, por un lado, es un día terrible y amargo. Y por otro lado, el día del Señor es un día de gran esperanza y gozo. Pero quiero especificar y ser más profundo en esto. ¿Quiénes son los que reciben el juicio? Ya hemos dicho que el día del Señor tendrá solo dos efectos. O será un día terrible y grande para ti, oh impío, que rehúsas creer en el santo evangelio de Dios. O para ti, oh pecador redimido por la sangre de Cristo, este santo evangelio será de salud para tu alma. Pero ¿quiénes son los que reciben el juicio? En primer lugar, debemos decir que los que reciben el juicio son los soberbios. Y los soberbios son aquellos arrogantes, aquellos orgullosos, que desprecian el señorío, son atrevidos y son rebeldes al pacto de Dios. Así lo ha demostrado Malaquías. Muchos nos hemos topado con personas que tienen conocimiento acerca de Dios. Muchos nos hemos topado con personas que estaban con nosotros, pero que ya no caminan con nosotros. Muchos nos hemos topado con aquellos atrevidos y rebeldes que, como hemos dicho en estos anteriormente en Malaquías, en estas 7 declaraciones de un hipócrita, arrogante y soberbio, recordando que en el capítulo 1, verso 2, ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Ese es un soberbio que menosprecia el amor de Dios. ¿Quiénes son los que reciben el juicio? ¿Qué acontecerá con el impío? Con el impío soberbio acontecerá que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Pero quién es el soberbio? Sino que es aquel que ignora el amor que Dios ha tenido por su pueblo. ¿Quién es el soberbio? Sino aquel que menosprecia su nombre. ¿Quién es el soberbio? Sino aquel que deshonra el nombre de Dios.
¿Quién es el soberbio? Aquellos que cansan al Señor con sus palabras. ¿Quién es el soberbio? Aquellos que no se quieren volver al Señor. ¿Quién es el soberbio? Sino aquellos que le han robado al Señor. ¿Quién es el soberbio? Sino aquellos que hablan palabras duras en contra del Altísimo. Ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron. Ellos, conociendo a Dios, no le dieron gracias, porque su corazón corrupto y no arrepentido solo le hace acumular ira para el día de la ira. La pregunta es, oh querido oyente, ¿estás siendo malagradecido con Dios? ¿Quieres seguir persistiendo en ser un malagradecido con Dios? Con tu corazón no arrepentido te niegas a hacer la voluntad de Dios. Tus actos voluntarios contradicen lo que confiesan con tus labios. Si tus labios confiesan de que eres cristiano, tu vida lo está contradiciendo y te niegas a asumirlo. ¿Hasta cuándo no asumirás tu pecado? ¿Hasta cuándo no te humillarás delante del sol de justicia? Oh pecador, huye de la ira venidera. Oh pecador, huye de esa ira de Dios que vendrá sobre los impíos. Huye de la ira de Dios que es comparada con un horno ardiente en el cual ninguno tendrá escapatoria, donde serán quemados tanto la raíz como la rama. Si sigues con tu corazón no arrepentido, oh impío, y te rehusas venir al Evangelio, el infierno te espera. El infierno te espera. El día del Señor te espera como un horno. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes son los que reciben el juicio? ¿Cuál será, quiénes son los que reciben este juicio? Los soberbios. Pero también lo reciben los que hacen mal. Hemos visto aquí que la palabra del Señor dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. No solo los soberbios, no solo los que se muestran indiferentes ante el juicio, no solo los que desprecian el señorío, experimentarán el juicio terrible, donde los guerreros más audaces y valientes gritan de espanto, sino que también los que practican iniquidad, los que andan según la corriente de este mundo, de los cuales dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo. Si hay algo que hacen los que apostatan de la fe, los que desertan, es que se comienzan a adaptar a este mundo. Por eso, amado, con el amor de Cristo, si te estás conformando a este mundo, si te estás adaptando a este mundo, ten cuidado. Ten cuidado. Vuélvete al sol de justicia. Humíllate delante del sol de justicia. Los que hacen el mal se caracterizan no solo por ser soberbios y rebeldes, sino también por ser sinvergüenzas. Son sinvergüenzas porque tienen apariencia de piedad, pero con su comportamiento niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:5. Recordemos que así como en el antiguo pacto, el pecado que era perdonado era el pecado por hierro, así también en el nuevo pacto es lo mismo. Recuerde eso, hermano. Uno piensa que en el antiguo pacto, en el evangelio que ellos tenían en ese momento, todos los pecados eran así perdonados, así rápidamente. No, los que pecaban por hierro, por errar, por debilidad, ¿me entiende? Pero los que lo hacían conscientes, ¿qué es lo que debían hacer? Y serán apedrados delante de todo el pueblo. Entonces no hay
no hay misericordia para los apóstatas. No hay misericordia para aquellos que desean pecar voluntariamente. Cuídate, oh querido hermano. Cuídate, oh querido joven, querido niño. Cuídense. Porque si pecamos, dice Hebreos 10:26 al 30, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Lo puedes entender, oh joven? ¿Puedes entender por un momento que si estás recibiendo todo este conocimiento y deliberadamente te entregas al pecado, ya no queda sacrificio alguno por tus pecados? Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia del fuego que ha de consumir a los adversarios. En el antiguo pacto, cualquiera que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotea bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Recuerde, hermano, la hipocresía no es algo a lo cual nosotros debemos adaptarnos. No nos adaptemos a la hipocresía, porque ese es el camino. Ese es el camino de los cuales ya a ellos no les queda más sacrificio. ¿Por qué? Se lo ha preguntado, ¿y por qué no tienen más sacrificio? ¿Sabe por qué no tienen más sacrificio? ¿Sabe por qué no pueden ser salvos ya? Porque ellos despreciaron al único sacrificio. ¿Entiende, no? Si una persona peca voluntariamente y piensa que es así y seguir y venir a la iglesia y mostrar una cara de hipócrita, algo que no es, y venir aquí a lo mismo, si una persona no entiende lo que está haciendo, esa persona está despreciando al mismo Cristo. Si cree esa persona que con sus propias fuerzas puede seguir a Cristo, ¿está despreciando a quién? Al Espíritu Santo. Amados, si esto no es con nuestras propias fuerzas, el seguir a Cristo no es con nuestra propia fe humana, sino por aquella fe dada por Dios. Porque si pretendes seguir a Cristo con tus propias fuerzas, ¿qué sacrificio está sobre ti? ¿Cómo serás justificado si no estás confiando en Cristo, estás confiando en ti mismo? Para aquellos que desertan por amor a su pecado de manera voluntaria e intencional. Aquellos que desprecian a Cristo y su evangelio. Aquellos que como Judas pretenden engañar al Señor, de que han nacido de nuevo, de que poseen una fe genuina, cuando la verdad solamente es tu esfuerzo humano. Porque crees no necesitar de la gracia de Dios. Si verdaderamente vas por ese camino, el infierno te espera si no te arrepientes de tu pecado, si no vienes al sol de justicia. ¿Estás viviendo una doble vida? ¿Estás creyendo que con tus fuerzas puedes ser salvo? ¿Estás creyendo que escaparán todos los que hacen iniquidad sin ser castigados? Si esto piensas y estás convencido de eso, el día del Señor será un ardiente horno para ti. Un ardiente horno del cual no tendrás escapatoria. Qué fuertes y terribles son esas palabras de Dios, que debieran estremecer nuestra alma, que debieran a nosotros, amados, hacernos reflexionar de cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Y los que reciben la gracia? Los justos delante de Dios, aquellos que han sido justificados. ¿Quiénes son? ¿Por qué se caracterizan? Si para los soberbios y los que hacen mal, el día del Señor les será ardiente como un horno donde no escaparán del justo juicio de Dios. Para los temerosos de Dios, para los que le honran con reverencia y les sirven para su gloria, aquellos reciben gracia a través del sol de justicia. Porque ¿qué comparación podemos hacer si nosotros somos pecadores igual que ellos?
El que diga que no es pecador está siguiendo el camino de la hipocresía en el cual no hay más sacrificio. Pero aquellos que han recibido la gracia de Dios, este favor inmerecido, a ellos se les dice, perdone, ellos son temerosos. El profeta les dice, para ustedes, los que temen mi nombre. Es decir, ¿para quiénes son estos beneficios? Para los que temen su nombre. Cuando hablamos de temor, ¿sabe lo que hablamos? Reverencia. Hablamos de respeto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿a quiénes les nacerá el sol de justicia? Para los que respetan a Dios. Para aquellos que le sirven con integridad. Para aquellos a los cuales Dios le ha sido y le ha dado el derecho de ser llamados mi especial tesoro. Mire lo precioso, amados. Antes de Cristo éramos una podrida llaga. Ahora somos llamados mi especial tesoro. Aquellos temerosos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que descansan en el perdón de Dios. ¿En qué estás descansando, hermano? ¿Dónde está tu descanso? ¿Cómo podemos tomar esa analogía? ¿Estás descansando en las piernas de Dalila para luego caer en pecado? ¿Estás descansando en las piernas de Dalila o estás descansando en la roca como Jacob? ¿En qué estás descansando? ¿En la seguridad que te ofrece Cristo o en la incertidumbre y amargura que te producirá el pecado? Aquellos que temen a Dios son aquellos que han sido justificados por medio de la fe solamente en Cristo, recibiendo el perdón solo por la gracia de Dios. Los temerosos de Dios son aquellos que poseen el discernimiento de entender la diferencia entre qué es lo que es servir verdaderamente a Dios y qué no es servir a Dios. Aquellos temerosos de Dios entienden una cosa. Entienden lo que dice el Salmo 33, verso 18. Pero los ojos del Señor observan a los que le temen y confían en su invariable amor. Qué preciosa declaración es lo que dice el Salmo 33, 18. El amor de Dios es invariable. El amor de Dios es inmutable. Porque Él es el mismo que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él es el mismo que le dijo a su pueblo, con amor eterno te he amado, con lo cual te prolongué mi misericordia. Los ojos del Señor nos observan. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Qué privilegio es ser llamado un tesoro para Dios. Qué hermoso es ser llamado un tesoro para Dios. Qué precioso es que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué precioso es que Dios tenga de nosotros misericordia. Qué precioso es que el sol de justicia con sus rayos nos ilumine por medio de su evangelio y haga que su gracia llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, lavándonos y limpiándonos. Los ojos de Dios con su tierno amor nos observan. Observan a los temerosos de Dios y hacen que a los que le aman todas las cosas le ayuden a bien. Lo malo y lo bueno que le pasa en la vida es para la gloria de Dios. Y le ayudará en su vida espiritual, aunque usted no lo pueda entender hoy. Es parte de la providencia, como cantábamos en el Salmo. Es parte de su divina providencia, de su benevolencia. Pero los que reciben gracia, ¿quiénes son? ¿Son los que temen? ¿Son los que sirven con reverencia a Dios? Pero también son los que se gozan hoy en Él. Como le dije, el sol de justicia no es algo que estamos esperando para más adelante. El sol de justicia lo estamos disfrutando hoy. ¿Y eso qué es lo que produce en nuestro corazón? Gozo. Gozo. El gozo que reciben los hijos de Dios en el nuevo pacto es inmenso.
y aún más será en el siglo venidero. Pues cuando les nace el sol de justicia, son como aquel becerro que en la manada salta. ¡Oh, qué preciosa ilustración! Aquellos que hemos tenido esa oportunidad de ver ese becerro saltando dentro de la manada, no sé si usted ha podido contemplar esa hermosa ilustración. O si bien un becerro, un caballo, pero si ha visto esta hermosa ilustración, es algo que transmite una alegría. Es algo que con tan solo verlo le transmite una alegría y conmueve de alguna manera su corazón. Si verdaderamente usted comprende esta ilustración, dice que aquellos temerosos de Dios se gozan en Él. Y dice, porque están en contacto con ¿quién? Con el sol de justicia. Si usted está en contacto con el sol de justicia, su vida no será solo de amargura y desazón, sino que será una vida de gozo. De un gozo que está por encima de las circunstancias. Porque si no estás recibiendo este sol de justicia, tu vida es amargura. Pero si estás en contacto con este sol de justicia, sus rayos no solo te darán de su gracia, sino que también inundarán tu corazón de gozo. ¿Y por qué digo inundar de gozo? Porque extraigo de esta ilustración ese gozo inmenso de ser como ese becerro que salta en la manada. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo hoy, nuestro corazón debe rebosar de gozo delante de Dios. Porque Él nos ha dado un reino inconmovible. Porque Él nos ha dado una esperanza viva. Porque Él ha derramado su gracia sobre nosotros, que somos pecadores indignos de su amor, pero hechos dignos por medio de Cristo Jesús. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre alegres, estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Y uno puede decir, pero el apóstol Pablo está loco diciendo eso. Si el apóstol Pablo cuando estaba diciendo eso, él estaba en una cárcel. ¿Cómo va a estar gozoso en una cárcel? ¿Cómo va a estar gozoso siendo un prisionero? ¿Cómo va a estar siendo gozoso sufriendo hambre muchas veces? ¿Cómo va a estar gozoso si ha recibido azotes? ¿Cómo va a estar gozoso si él no estaba en la comodidad de su hogar? Él estaba gozoso porque su gozo no estaba en las circunstancias. Su gozo estaba en lo que él tenía como seguro, el Evangelio de Cristo. Su santo Evangelio. Si no rebosa tu corazón de alegría por medio del santo evangelio, yo no sé qué te va a conmover. Si no te conmueve y no te alegra y no inunda de gozo tu corazón de que has sido salvo por gracia, yo no sé qué te puede conmover. Gózate, gózate siempre en el Señor. Como le digo, no son las circunstancias. ¿Sabe por qué a veces un cristiano no vive una vida de gozo? No porque el sol de justicia no esté llegando con sus rayos, sino porque eclipsamos muchas veces ese sol de justicia por poner nuestra mirada no en las cosas de arriba donde está Cristo, sino por poner nuestra mirada en las circunstancias, sino por poner nuestra mirada en tal o cual situación que está pasando en nuestra vida. Pero si Dios ha permitido esa situación, no es para que la eclipses. Si Dios ha permitido esa situación, es por la sencilla razón de que Él quiere que aún en tus tinieblas resplandezca la luz. Por eso se llama luz en medio de las tinieblas. Ni las tinieblas más densas podrán apagar esa luz. Ni las tinieblas más densas y abrumadoras podrán apagar esa luz de Cristo en nuestros corazones. Si usted puede meditar en Apocalipsis y de cómo será esa santa ciudad de Dios, dice que no tiene necesidad de sol, ¿cierto? Porque Cristo es el que lo iluminará todo. Y porque esa luz, y es comparada con esa luz del prisma, dice que no hay oscuridad en ella. Es decir, es una luz diáfana que toca cada rincón donde ni siquiera hay una sombra, ni siquiera una oscuridad.
Pero ¿dónde debemos poner nuestra mirada? En las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. ¿Dónde está Cristo? Porque en el presente nada nos puede separar del amor mostrado en su Evangelio. Contempla el sol de justicia en Romanos 8, 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de ese amor. No tengas miedo a lo porvenir. No tengas miedo a qué acontecerá en el futuro. No tengas miedo ni siquiera a tus circunstancias. Si el sol de justicia está contigo, Él sacará su luz y iluminará esas tinieblas. Y usted sabe lo que pasa con las tinieblas o la oscuridad. Cuando usted enciende la luz, desaparece. Por eso todo aquel que no piensa en sus circunstancias, sino que piensa en Cristo, su corazón se inunda de gozo. E incluso consideramos el gozo venidero que no tiene comparación con las circunstancias de esta vida, porque creemos que el sol de justicia ha irrumpido en este siglo, pero en el siglo venidero será consumado. Por eso Romanos 8:18, el apóstol Pablo, ¿cierto? En Roma ya está llegando a sus últimos días. La carta a Roma es su última carta, si podemos decir, una de sus últimas cartas. Dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces usted dice, pero ¿por qué mi vida está llena de amargura? ¿Por qué ando en tristeza? Es porque está poniendo su mirada en las circunstancias y no en el sol de justicia. Si quiere andar triste por la vida, si quiere andar desahuciado y amargado, mire siempre su pecado, mire siempre sus circunstancias. Pero si verdaderamente quiere andar gozoso, dice el apóstol Pablo, y por eso me gusta esta versión de la Biblia de la América, porque dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo. Y usted puede decir, ¿pero qué sufrió el apóstol Pablo? Lea la Biblia, va a ver todo lo que él sufrió. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados. Eso me gusta esa palabra. ¿Sabe? Cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias y andamos amargados por la vida, ¿sabe lo que estamos haciendo? Bajándole la dignidad al sol de justicia. Entendiendo que lo que estamos pasando no es digno de ser comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. No pongas tu mirada en las circunstancias. Pone tu mirada en el sol de justicia y Él te lo iluminará aún en tus densas tinieblas. Por último, este sol de justicia les hará a los justos justicia, como decía el devocional, como decía el cántico del Salmo. Por último, el profeta les muestra que a los que temen su nombre, el sol de justicia traerá consigo en el reino venidero su justicia, sobre todos los que se oponen, sobre todos los que han hecho sufrir a su pueblo, ya que ellos le han dejado la justicia a ¿quién? Al juez justo. Recuerde lo que decía el devocional, ¿a quién le debe dejar la justicia? No se defienda con sus palabras, coloque como defensor al único justo. Al único justo. Él les hará justicia. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Nos dice que cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de los consiervos y de sus hermanos, que habrán de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿No es cierto? Nosotros ya hemos enseñado desde este lugar que cuando uno muere no está durmiendo. Cuando uno muere va al estado intermedio, que es el cielo, o es cierto, el infierno.
Pero estas personas que van al cielo tienen un deseo. Y su deseo es que pronto Dios haga justicia. Es que Dios pronto vengue su sangre. Por eso le digo, hermano, no crea que su morada final es el cielo. Ese solo es el estado intermedio. Nuestro deseo es que Dios haga justicia aquí en la tierra para reinar con Él en su reino consumado. Recuerde que hoy su reino, si morimos, ¿cierto?, reinaremos en el cielo con Él. Y nosotros que estamos aquí en la tierra estamos en el reino militante. O sea que estamos en el reino de Dios sí o sí. Pero cuando su reino sea consumado vamos a estar totalmente. Porque recuerde que en el cielo usted va con su cuerpo. No. Y estando sin nuestro cuerpo estamos incompletos. Pero en la resurrección, nuestro cuerpo se va a unir a nuestra alma nuevamente para reinar con Cristo sobre esta tierra. Por eso su mirada siempre debe estar que usted va a reinar aquí plenamente también en su reino consumado, pero en la tierra, que su deseo sea un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aún en el cielo se desea que se haga justicia. Entonces estamos hablando de que esta parte, cuando dice Malaquías, pero a ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia en salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Entonces debemos dejar este verso 3. Debemos dejarlo como la consumación de su reino. Debemos dejarlo como ese día del Señor, en el cual no solo, cierto, Él vino y nos va a iluminar y nos va a consumar este reino, sino que también Él va a juzgar. ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Cristo. ¿Y quién le dio esa autoridad? El Padre. Dios Padre. Entonces nunca olvidemos eso, porque Dios Padre le entregó toda la autoridad al Hijo para juzgar todas las cosas. Por favor, póngase de pie y abra su Biblia en Apocalipsis 27. Y vamos a leer todos juntos esta victoria de nuestro Señor. Léalo con todo su corazón, con todo su confianza de que Él traerá la victoria. Apocalipsis 20, del 7 al 15. Apocalipsis 20, del 7 al 15. Leamos todos juntos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Amén. Entonces, ¿quién traerá esta victoria final? Cristo.
Y todos los enemigos, ¿cierto?, van a ser pisoteados. ¿Por qué? Porque el Señor los va a vencer. No es que usted ahora vaya a pisotear a los enemigos y hacer todo eso, no. Él va a traer la victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Conclusión. El día del Señor tendrá dos efectos. O será un día grande y terrible, donde los impíos no podrán escapar, o será y es un día de gran gozo, donde les ha amanecido el sol de justicia, el Señor Jesucristo a través de su santo evangelio de salud. 2. Oh pecador, huye de la ira venidera, donde los impíos no tendrán escapatoria, de aquel horno, donde los soberbios serán quemados como la paja, donde no quedará de ellos ni raíz ni rama. 3. Los que desertan por amor a su pecado de manera voluntaria e intencional, desprecian a Cristo y su evangelio. Aquellos que como Judas pretenden engañar al Señor, de que han nacido de nuevo, de que poseen una fe genuina cuando la verdad es solo un esfuerzo humano. Aquellos que creen no necesitar de la gracia de Dios, el infierno les espera, porque han rechazado el único sacrificio que podía limpiarlos de su pecado y traerlos a la presencia de Dios. 4. Los que reverencian a Dios, los que le temen, los que le sirven, aquellos que han recibido de la gracia de Dios se caracterizan por todas estas cosas. Ellos son llamados por Dios mi especial tesoro. 5. No son las circunstancias de la vida las que nos dan alegría. Es la obra del precioso evangelio de la gracia de Dios. Es el nuevo pacto en su sangre el que nos da este gran gozo, que ni siquiera comparada con las angustias y luchas de esta vida no es nada. Ni siquiera si tenemos, y dice, si tenemos nuestros sentidos ejercitados, podemos verdaderamente experimentar ese gozo. Último, 6. A los que temen su nombre, el sol de justicia traerá consigo en el reino venidero su justicia sobre todos los que se oponen y le han hecho sufrir. Por eso ten paciencia y déjale la justicia a aquel justo juez, Jesucristo. Por favor, oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, poder entender, Señor, que nuestra mirada no debe estar en las circunstancias, sino en el sol de justicia. Porque para los justos hay grandes promesas que han irrumpido en este siglo y que serán consumadas y totales en el siglo venidero. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor con el cual nos has amado por medio de tu santo Hijo Jesús. Gracias por esta gracia inmerecida, por ese pecado que ha sido redimido, por aquel precio tan grande que pagó tu santo Hijo Jesús por nosotros. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, quien de día en día nos transforma y nos lleva a ser como Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor y misericordia. Señor, te ruego que si hay alguno que aún no ha nacido de nuevo, tu Espíritu Santo de manera eficaz lo llame, le dé fe para confiar en tu santo evangelio de gracia y pueda ser hecho una nueva criatura en ti. Padre, el día del Señor también será terrible para aquellos que desprecian tu santo evangelio, porque allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el último salmo al Señor. Por favor, cantemos el Salmo 12. Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos y creen en ti. Salva, oh Jehová. Cantemos el Salmo 12, por favor. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos que creen en ti, porque los fieles desaparecieron, de entre los hombres llegará su fin. Cada uno con su
y a toda lengua de hablar altanero, que habla jactancia y vanidad. A los que han dicho con altivo rostro, la lengua nos hará prevalecer, y nuestros labios están con nosotros. ¿Quién el Señor que nos va a someter? Por causa de la opresión de los pobres, del gemir del que desvalido es, me alzaré ahora y a salvo, lo pondré del que resopla a él. De Jehová las palabras son muy puras, palabras limpias que él habló en verdad, como la plata en horno de tierra, 7 veces purificada está. Tú, Jehová, Señor omnipotente, tú a los piadosos guardarás de esta generación eternamente, si para siempre los preservarás. Los malos andan siempre acechando, por todas partes rondan con maldad. Cuando esté exaltada la vileza de los hijos de la humanidad. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que pongas tu mirada sobre tu pueblo y tengas de él misericordia. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Señor, y seremos salvos. Te ruego, Padre, que su santa bendición, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sea sobre tu pueblo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un muy fin día del Señor. Amén.